Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a un video más. En este video vamos a hablar acerca de la regla de potencias para derivar potencias de una función. Pero antes de comenzar, ¿a qué me refiero con potencias de una función? Bueno, todos sabemos que cuando hablo de una potencia, pues básicamente me estoy refiriendo a una estructura algebraica de la forma x a la n, por ejemplo. Este caso es una potencia solo de la variable x. Sin embargo, ¿qué pasa si la base la cambiamos por una función? Es decir, la función u, una función que es una expresión algebraica, que puede ser un polinomio, por ejemplo, una trigonométrica, etcétera, ¿no? Y el exponencial, el exponente puede ser un número racional, es decir, puede ser una fracción o un número entero. Entonces, en esos casos, pues, esto se podría transformar, por ejemplo, vamos a escribirlo de este lado, se podría transformar en la raíz de 2x más 5. Eso sería un caso que entraría dentro de este tipo de expresiones que se pueden derivar. Pero también podría ser, por ejemplo, un cociente, donde tienes una cantidad constante en la parte de arriba, puede ser un número, en este caso yo estoy poniendo 1, pero en el denominador podrías tener 2x más 5 elevado, no sé, a cualquier exponente. Aquí voy a poner 10 solamente por escribir un número. Ese sería otro caso que podría caber dentro de estas reglas de derivación. Y un tercer caso, el más obvio, podría ser un binomio, por ejemplo, o un polinomio, por ejemplo, 5x cúbica más 7x menos 1, todo elevado a la 3. ¿Ok? Son tres casos distintos que se pueden derivar con la regla de potencias de una función. Pero, ¿qué dice la regla? Vamos a escribir la regla en la siguiente página. Quiero mencionarte antes de continuar que esta regla que vamos a ver, voy a escribirla aquí, la derivada con respecto de x de la potencia de la función u, es decir, u elevado a la n. Esto es igual a n por u elevado a la n menos 1 por u'. Si te das cuenta, esta regla se parece mucho a la regla de potencia para x a la n, que en aquel entonces básicamente era n por x a la n menos 1. Si te das cuenta, los primeros dos factores tienen exactamente la misma estructura algebraica, salvo el último factor que estamos agregando en la regla de arriba. Bien, esa es la diferencia entre las dos expresiones. Ahora, ese último factor es bien importante porque este último factor tiene que ver por algo que se conoce como la regla de la cadena, que está relacionado con el concepto de composición de funciones. Eso tendríamos que analizarlo yendo un poquito más a los fundamentos, a los conceptos que justifican esta fórmula, pero ese no es el objetivo de este video, así que no me voy a meter en esos detalles porque lo que me interesa es aprender a utilizar esta fórmula directamente. Muy bien, bueno, vamos a tratar de entender una manera sistemática de aplicar la fórmula. Y al final del video pues voy a tratar de dar algunos tips que tú vas a poder utilizar para aplicar esta fórmula sin necesidad de escribir todos los pasos que voy a escribir a continuación. Entonces pongámoslo en práctica. Primero que nada, supongamos que quieres calcular la derivada con respecto de x de 2x más 5 elevado a la 7, algo como esto. Entonces, probablemente te sentirías tentado a tratar de desarrollar este binomio a la 7 utilizando probablemente el triángulo de Pascal, el teorema del binomio de Newton, y sacando los 8 términos que están aquí encerrados y derivar término a término. Sin embargo, este problema se complica entre más grande sea el exponente, o incluso si ya tienes un exponente que es negativo. Para esos casos en donde no se puede desarrollar o no se debe desarrollar este binomio o cualquier expresión que puedas tener aquí, pues es importante poder utilizar la fórmula de arriba. Ahora, para utilizar la fórmula de arriba lo único que tienes que hacer es comparar lo que está encerrado entre paréntesis justamente con lo que se encuentra en la fórmula general, es decir, las dos partes que están encerradas en esos círculos de color blanco. Entonces, si anotamos del lado derecho 2x más 5 elevado a la 7, y esto lo tengo que comparar con u a la n, pues claramente me lleva a concluir que u tendría que ser 2x más 5 y por lo tanto que n tendría que ser igual a 7. Muy bien, esos datos son importantes porque además de estos datos que tengo yo aquí, para poder aplicar la regla de derivación necesito calcular la derivada de u. Entonces, ¿de qué u? Pues de la u que tú estás seleccionando a partir de la comparación que hicimos en el primer paso. Por lo tanto, u'
tiene que ser igual a la derivada de 2x más 5, que en mi caso sería simplemente 2. Ahora, con estos datos que yo ya tengo acá, voy a tratar de hacerlos un poquito pequeños para que no me agarren tanto espacio. Ahí están. Y lo que vamos a hacer a continuación básicamente es reescribir el lado derecho del resultado, es decir, de la fórmula de derivación. Y en mi caso, n vale 7, voy a escribir aquí 7, vamos a multiplicar, podemos poner un punto o incluso abrir un paréntesis, y después vamos a escribir u, que en mi caso u vale 2x más 5, 2x más 5, cierro el paréntesis porque ahí se termina u, y lo que sigue es el exponente, que en mi caso es n menos 1, pero tú recuerdas que n vale 7, así que tendríamos que escribir 7 menos 1. Y después vamos a escribir otro paréntesis y debo escribir el resultado de la derivada de u, que en mi caso vale 2. Es conveniente poner un paréntesis porque algunas veces esta derivada va a ser mucho más larga, ¿ok? Entonces voy a escribirlo así. Ahora, lo que tengo que hacer a continuación es desarrollar un poquito la expresión, simplificar. Y bueno, acuérdate que los factores que se encuentran de este lado, tú los puedes multiplicar en el orden que quieras, así que yo voy a multiplicar el 7 con el 2, 7 con 2 me da 14, abro un paréntesis, me queda 2x más 5, y después escribimos el exponente, que en mi caso vale 6. Y técnicamente esto que está acá es el resultado de la derivada. Muy bien, ahora te voy a explicar la regla general, una regla un poquito más práctica, que puedes aplicar sin necesidad de escribir esto que yo estoy escribiendo de este lado. Fíjate, lo que tienes que hacer es pensar, bueno, ya sabemos que este es el resultado, ¿no? Vamos a imaginar que no conocemos aún el resultado y que lo vamos a derivar nuevamente. Entonces, lo voy a hacer de color verde aquí en la parte de abajo. Básicamente lo que debes hacer es acordarte de esta parte de aquí, que justamente esa parte de ahí pues se parece a la regla de potencia de x que habíamos escrito hace rato. En esa regla de potencia, cuando tú escribes la derivada, pues lo único que tienes que hacer es agarrar el exponente, bajarlo como factor y después escribir la potencia, pero restarle 1 al exponente. Muy bien, entonces si aplicamos esa misma estrategia en este punto, pues vamos a tomar esto, que sería mi potencia, vamos a tomar su exponente y lo voy a bajar. Entonces me va a quedar 7 por, abro un paréntesis, escribo la base, que en mi caso es 2x más 5, a la 7 menos 1, porque le tenemos que restar 1 al exponente una vez que lo derivamos, que bajamos el exponente, y el único paso adicional que tenemos que realizar en esta regla es multiplicar por la derivada de lo que se encuentra en la base, es decir, dentro del par de paréntesis, y claramente la derivada de eso que acabo de subrayar es 2. Entonces, de esta manera llegamos exactamente al mismo resultado sin necesidad de tener que escribir esto que se encuentra en color amarillo aquí en el lado derecho. Entonces, lo único que tendríamos que hacer al final sería pues multiplicar 7 por 2 me da 14 por 2x más 5 elevado a la 6. Y te das cuenta que llegamos exactamente al mismo resultado. Muy bien, vamos a ver un ejemplo más de esta regla. Voy a hacerlo primero usando el método corto, el método práctico. Nuevamente voy a escribir una expresión. Tenemos la derivada con respecto de x de 7x cuadrada más 2. Y esto está elevado a la 5. Así. El método práctico es el segundo método que te expliqué, que básicamente consiste en derivar mentalmente y escribir los resultados. Entonces, la derivada de esta expresión, ¿ok? Dijimos, vamos a tomar el exponente y lo voy a bajar como factor. Voy a escribir entonces, bajamos el exponente, vale 5, escribo un paréntesis, anotamos la base, que en mi caso es 7x cuadrado más 2, cierro el paréntesis, y el exponente de la base tiene que ser 5 menos 1. Acuérdate que hay que restarle 1 al exponente original de la potencia. Y lo único que tengo que hacer adicional aquí es abrir un paréntesis y escribir la derivada de lo que está encerrado en el primer par de paréntesis, ¿ok? Entonces, la derivada de esta parte, pues claramente es 2 por 7, que son 14x más 0, porque bueno, 2, la derivada de 2 es 0, eso ya no lo tengo que escribir, y cierro el paréntesis. Entonces, técnicamente esta es la derivada. Hay que acomodar un poquito los factores. Recuerda que el orden de los factores no altera el resultado por la conmutatividad de los números reales, así que, y la asociatividad también aplicada en esta expresión implica que
yo puedo multiplicar el 5 por el 14x y dejarlo fuera del factor 7x cuadrada más 2. Entonces 5 por 14 nos da un resultado que es igual, a ver, hagamos la operación, 5 por 14 me da 70, escribir 70x, y después vamos a escribir un paréntesis para anotar este factor que hace falta, que es 7x cuadrado más 2 elevado a la 4. Técnicamente este es el resultado. Y ahí terminamos con la derivada. Ahora, ¿qué hubiese pasado si hubiera hecho lo que hicimos al inicio del ejercicio anterior? Es decir, esta parte de seleccionar quién es u, quién es n y quién es u'. Vamos a hacerlo de esta forma sistemática. Entonces, el método práctico te lleva directo a la solución. Ahora vamos a hacerlo de la forma sistemática, usando la fórmula o la regla de derivación. En mi caso, pues para poder usar el método sistemático, pues yo tengo que decir primero quién es u. Y bueno, claramente u es igual a 7x cuadrado más 2, n pues es igual a 5 y u' es igual a 14x. Si aplicamos la regla de derivación, pues entonces la derivada con respecto de x de 7x cuadrado más 2 elevado a la 5, pues es n por u a la n menos 1 por u'. Entonces básicamente tengo que sustituir estos elementos. Por lo tanto, n vale 5, abro un paréntesis, u es 7x cuadrado más 2 elevado a la 5 menos 1, abro un paréntesis, y la derivada de u, que en mi caso es 14x. Y te vas a dar cuenta que llegamos exactamente a lo mismo que se encuentra en la parte de arriba, solo que con menos pasos, con un poco más de pasos, ¿no? En la parte de arriba es más corto y en la parte de abajo es un poquito más largo. Quizás al inicio, cuando estamos aprendiendo esta regla de derivación, este sea el método adecuado. ¿Por qué? Porque todos los datos aparecen explícitamente en la pantalla, en la libreta donde estés realizando tus cálculos, y eso permite rastrear los errores que se puedan cometer. Así que mi recomendación es que si te cuesta trabajo visualizar los pasos intermedios, hazlo de la manera sistemática, y ya cuando tengas la suficiente práctica, pues puedes intentar hacerlo de manera práctica, ¿no? Como aparece en la parte de acá arriba, de manera corta. Entonces, bueno, ya para terminar, escribimos la solución. 5 por 14x claramente son 70x, y esto tiene que estar multiplicando a 7x cuadrado más 2 elevado a la 4. Claramente no puedo meter este factor dentro de este binomio porque el binomio se encuentra elevado a la cuarta. Entonces debemos dejarlo justamente hasta ahí, y este es el resultado. Pues obviamente tiene que ser igual al resultado que aparece en la parte de arriba. Muy bien, en este video pues básicamente queríamos mostrarte cuál es la regla de derivación. Esto es todo en este video. En otro video posterior te voy a enseñar cómo aplicar esta regla para derivar otros de los dos tipos de funciones de los que te comenté al inicio de esta sesión. Así que espero te haya ayudado para entender mejor la fórmula de la regla de potencias. Nos vemos en un próximo video. Si tienes dudas o comentarios, puedes anotarlos en la parte de abajo. Nos vemos. Que tengas un excelente día.